Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre los type errors en Python. Esto, Vamos a aprender cómo es que se generan estos errores, qué es lo que significa el error, cómo poder solucionarlos, aunque la solución es bastante obvia y bastante simple. Pero bueno, empecemos aprendiendo sobre los type errors. ¿Qué son los type errors? Como su nombre lo dice, son errores de tipo. Como sabemos, Python es un lenguaje de tipo dinámico. Es decir, que no necesitamos especificar el tipo de dato que va a tener una variable, a diferencia de otros lenguajes como C, C++, C Sharp, Java, etc. Esto hace de que el aprender el lenguaje sea bastante sencillo, que nos ayuda bastante. Sin embargo, también nos da algunos errores, ya que en Python podemos ir cambiando el tipo de dato de la variable conforme se nos presente la ocasión o como nos guste, a nuestro gusto, lo que provocaría algún error en alguna parte del código si es que no tenemos el cuidado necesario. Vamos aprendiendo un poco, vamos a generar un type error para ver. Por ejemplo, vamos a definir una función que se va a llamar error, que va a recibir un parámetro a. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este parámetro? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer dentro de esta función? Por ejemplo, podemos decir, vamos a retornar a. Podemos decir que a debe ser una función o un objeto que pueda ser llamable o en inglés pues calable, que pues sí, como su nombre dice, que sea llamable, que pueda ser llamado. Es decir, que implemente los Dunder Methods car. Para ello, por ejemplo, podemos acá llamar a la función error, pasarle como parámetro, no sé, un número, por ejemplo, yo le paso un número, o vamos a tener una variable acá, num, que va a ser igual a 3 y le vamos a pasar acá num. Entonces, vamos a abrir la consola y aquí ya tenía algo, pero ya. Vamos acá, abrimos la consola y ejecutamos el código que ya tenía por acá. Python type error, que así se llama mi archivo, .py. Ejecutamos y acá nos dice type error int object is not callable. Lo que quiere decir es de que se ha producido un error que es de tipo type error, es decir, un error de tipo de tipado, donde nos dice que el objeto int no puede ser llamable, o no puede ser llamado. Entonces, como nos damos cuenta, ya, o sea, el error se produce porque estamos invocando el método cal de un número de tipo int, perdón, de una variable tipo int. Una posible solución a esto podría ser utilizar los type hints que nos proporciona Python desde la versión 3.5 en adelante, si más no me equivoco, que podría ser colocar los dos puntos y especificar que esto es de tipo int. Así al momento de poner aquí el código, el autocompletado, en este caso yo estoy utilizando este Sublime Text y no tengo instalado muchos plugins, pero en otros editores de código como Visual Studio, sí te mostrará de que la función error recibe como parámetro o espera como parámetro una variable de tipo entero, de tipo int. Sin embargo, esto no quiere decir que ahora le estemos asignando un valor o un tipo a nuestro parámetro, que a va a ser de tipo int. No, no es como en C, donde podemos hacer por ejemplo, podemos hacer void error diciendo de que a va a ser de tipo int, ¿no? Esto no es igual. No, no es igual, no podemos compararlo, ya que dentro Python va a seguir aceptando cualquier parámetro. Nosotros le podemos pasar, perdón, esto no es de tipo int, esto sería de otro tipo. Para esto se tendría que import type y se tendría que implementar, perdón, otra librería para poder hacer que soporte a las funciones. Pero bueno, acá se podría especificar el tipo, que si nosotros hay una librería que se llama type, creo que era, sí, creo que era type, o typing, perdón, typing, creo que era from typing, import, por ejemplo, acá ya creo que era así, si más no me equivoco. Vamos a probar. No, perdón, me equivoqué. O sea, hay de typing, que se llama el módulo, pero no recuerdo cómo era la clase en sí. La clase en sí no recuerdo cómo era,
Pero bueno, podemos utilizar los type hints que están disponibles a partir de Python 3.5 para darle una idea más o menos a la persona que codifica de qué parámetro es lo que se espera. Incluso podemos definir el parámetro de retorno. Por ejemplo, si la función a nos puede retornar un entero. Otro error es, por ejemplo, con el non-type, cuando por ejemplo tenemos una función, por ejemplo, vamos a dejar acá la función error que va a recibir como parámetro a. Vamos acá a. Y ya, vamos a definir acá una función de a que no va a tener ningún parámetro y que lo único que va a hacer va a imprimir hola, me han llamado. Muy bien, y aquí pasamos error a y aquí vamos a poner un return 0. Vamos a dejarlo así sin return para poder provocar el error. Y luego vamos a poner otro aquí, error. Otra llamada a error que se le va a pasar a error. Listo. Con esto, cancelar. Ok. No tengo muchas cosas instaladas en esta PC, así que solamente descargué el toque Sublime Text. Aquí nos dice non-time object is not callable. ¿Qué quiere decir? Es que igualmente el tipo non-time no puede ser llamado, perdón. Y esto se debe nuevamente a que la función error, lo que retorna, aquí dice que debe ser de tipo entero, sin embargo la función a no vemos ningún return. Si es que no hay ningún return escrito, por defecto las funciones tienen un return implícito, que es un return none. Entonces, perdón. Entonces, al momento de nosotros llamar a error y pasarle a, estamos definiendo de que la función nos va a retornar lo que retorne la llamada de a. Como la llamada de a, llamar la función a, esto incluso podemos ponerle, por ejemplo, func, para evitar errores, para evitar confusión. Ya. Al llamar a la función func, bueno, acá en este caso a llamar a, se nos retorna none, ya que func no tiene ningún valor de retorno, por defecto es none, y se nos retorna ese none. Y al momento de invocar otra vez a la función error, va a ejecutar esto. En este caso, el parámetro a va a ser el valor que retorne func, que es none, y al hacer esto, lo que pasaría internamente sería esto. Es lo mismo, return none, y se hace esto. Al hacer esto, pues generará el error. Estos errores también pueden ser, por ejemplo, pueden ser generados por una clase que implementemos nosotros o implemente otros módulos que nosotros utilicemos, por ejemplo, pandas, numpy u otros. Por ejemplo, nosotros creamos una clase num, y definimos acá el constructor init. Por ejemplo, ponemos acá número 1 o número, o vamos a ponerle aquí valor que va a ser de tipo entero, lo que nosotros esperamos. Esto por defecto regresa none. Y ya, aquí vamos a hacer un simple if. Para verificar el valor de una variable, utilizamos la metaclase type. Ponemos valor, si es que el tipo del valor es distinto de entero, de un int, entonces vamos a generar un error con la palabra reservada rise y ponemos type error. Type error. Esto, vamos a poner acá un f-string, vamos a poner no se esperaba un valor de tipo y aquí le ponemos type valor. Por ejemplo, podemos hacer todo esto y ponemos acá instanciar a num, pasándole, por ejemplo, un string, por ejemplo, a. Perdón. Y ahora que regresamos, ejecutamos nuevamente y podemos ver de que dice type error, nums text, perdón. Esto aquí es init, me había equivocado. Como ven, acá también se ha generado otro type error, que por ejemplo cuando le pasamos argumentos, por ejemplo print, vamos a pasarle no, bueno, print no, vamos a crear aquí una función error otra vez.
que se me había olvidado señalar hace rato, por ejemplo, error y ponemos acá error y le pasamos 2. Vamos a comentar todo esto y ya, ejecutamos esto, también lo comentamos y nos dará error y listo. Nuevamente nos encontramos con el type error que ocurre cuando pasa algo como esto, un tipo de un error de tipo. Cuando pasamos argumentos que no deben ser pasados, por ejemplo, los positional arguments o keyword arguments, o bueno, los argumentos variables, los keywords o los args, puede ser el caso de estos errores, type errors, o cuando nosotros invocamos la llamada a una variable que no es escalable, que no es llamable. De esta forma se producen los type errors o también pueden ser generados por clases que pues requieran sí o sí o te avisen cuando ocurre esto. Esto lo, perdón, esto lo borramos y probamos nuevamente. Nuevamente aquí decimos type error num types positional argument. Digo que ok, aquí me faltó self. No olvidemos que al ser una clase de instancia recibe como primer argumento self. Y bien, ahora sí, nos aparece el error que nosotros mismos hemos generado, nos aparece el traceback, que nos da toda la traza del error, y finalmente el mensaje del type error. Nos esperaba un valor de tipo class str, que nos esperaba un valor de tipo string. Como vemos, podemos generar así type errors, de cualquier forma que podemos generar cualquier error con la palabra reservada raise, que podemos invocar el constructor de los errores. Como dije en un principio, la solución es bastante fácil, es más que todo darse cuenta de las variables que utilizamos, de qué tipos son, qué tipo retorna una función, no olvidarnos de colocar un return, o si es que no retorna nada, pues colocar un return none igualmente, para tener en cuenta de que implícitamente ya se retorna un none, pero no está de más ponerle un return none por si acaso, un return false o algo así. También podemos utilizar los type hints que ya he señalado, que están disponibles a partir de Python 3.5 en adelante, y lo cual nos ayudará demasiado para el desarrollo de nuestro proyecto. Como podemos ver, podemos especificar el tipo del valor de retorno, podemos también especificar el tipo de valor, perdón, el tipo de dato de los parámetros o el tipo de datos de las variables incluso. Yo creo que a una variable num le puedo poner que es de tipo str, no hay ningún problema, y le pongo acá a, por ejemplo. Y ya ahí estaría, lo cual nos puede ayudar mucho el autocompletado del editor que también tengamos. En este caso no me ayuda demasiado porque no he instalado ningún plugin en Sublime Text, pero Visual Studio Code sí nos puede proporcionar esto, al igual que otros editores. Si es que tenemos los plugins instalados o si es que tienen pues esto. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.